Muy buenas tardes, mi nombre es Lena María Villatoro Suárez. Actualmente soy estudiante de la carrera de Derecho en UNITEC y les voy a hablar acerca de la teoría del Estado en Paraguay. La República de Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado social de derecho unitario, indivisible y descentralizado, en la forma que establecen esta Constitución y las leyes. La República de Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Estructura constitucional del Estado paraguayo. El 20 de junio de 1992, es decir, aproximadamente 3 años después de la caída de la dictadura encabezada por Alfredo Stroessner, que detentó el poder en Paraguay, y por más de 30 años una convención nacional constituyente sancionó y promulgó una nueva constitución nacional. Se constituye en Estado social de derecho unitario, indivisible y descentralizado en la forma que establecen esta Constitución y las leyes. La República de Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. El poder legislativo. La Constitución paraguaya establece que el poder legislativo será ejercido por el Congreso, compuesto de una Cámara de Senadores y otra de diputados. Sus integrantes son elegidos directamente por el pueblo por un periodo de 5 años y son reelegibles. El artículo 191 de dicha Carta Magna establece que ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Ningún senador o diputado podrá ser detenido desde el día de su elección hasta el día del cese de sus funciones, salvo que fuera hallado flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso, la autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuenta de inmediato del hecho a la Cámara respectiva y al juez competente, a quien remitirá los antecedentes a la brevedad. Cuando se formase causa contra un senador o un diputado, ante los tribunales ordinarios, el juez lo comunicará con una copia de los antecedentes a la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario y por mayoría de 2/3 resolverá si ha lugar o no el desafuero para ser sometido a un proceso. El Poder Ejecutivo. La Constitución dispone en sus artículos 226 y 227 que el Poder Ejecutivo es ejercido por el presidente de la República y que habrá un vicepresidente de la República quien en caso de impedimento o ausencia temporal del presidente o vacancia definitiva de dicho cargo, lo sustituirá de inmediato con todas sus atribuciones. En caso de impedimento o ausencia del presidente de la República, lo representará el vicepresidente y a falta de este y en forma sucesiva el presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia. El vicepresidente electo asumirá la presidencia de la República si ésta quedase vacante antes o después de la proclamación del presidente y la ejercerá hasta la finalización del periodo constitucional. Si se produjera la vacancia definitiva de la vicepresidencia durante los 3 primeros años del periodo constitucional, se convocará a elecciones para cubrirla. El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución, la interpreta, la cumple y la hace cumplir. La administración de justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados, en la forma que establezcan esta Constitución y la ley. La Constitución establece asimismo
que queda garantizada la independencia del Poder Judicial y dispone los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados. Quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por 5 años consecutivos. El Consejo de la Magistratura. La Constitución de Paraguay consagra la existencia del Consejo de la Magistratura, entre cuyos deberes y atribuciones mencionados en el artículo de dicho instrumento se encuentra proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia. Conforme al artículo 262 de la Constitución, el Consejo de la Magistratura está compuesto por un miembro de la Corte Suprema de Justicia, designado por esta área. El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado y goza autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Lo ejercen el fiscal general del Estado, los agentes fiscales, en la forma determinada por la ley. El fiscal general del Estado es designado por el Poder Ejecutivo a propuesta interna del Consejo de la Magistratura y con el acuerdo de los senados. La justicia electoral. La justicia electoral, según lo supuesto en la Constitución de Paraguay, está integrada por un Tribunal Superior de Justicia Electoral compuesto por 3 miembros elegidos y removidos en la establecida para los ministros de la Corte Suprema. La justicia electoral. Corresponde a la justicia electoral la convocatoria, el juzgamiento, la organización, la dirección, la supervisión y vigilancia de los actos y las cuestiones derivadas de las elecciones generales, departamentales y municipales, así como los derechos de los títulos de quienes resulten elegidos. El defensor del pueblo. La Constitución paraguaya contempla una figura muy importante para la promoción y defensa de los derechos humanos en Paraguay. ¿Cuál es el defensor del pueblo? A continuación, se reseñan los aspectos formales que sobre esta figura contempla la Constitución. El artículo 276 de la Constitución establece que el defensor del pueblo es un comisionado parlamentario cuyas funciones son la defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la profesionalización de los intereses comunitarios. ¿Cómo se hacen las leyes en la República de Paraguay? Las leyes pueden tener origen, inicio de trámite en cualquiera de las cámaras del Congreso, propuestas de sus miembros, a propuesta del Poder Ejecutivo, a iniciativa popular o a la de la Corte Suprema de Justicia, en los casos y en las condiciones previstas en esta Constitución en la ley. Algunas características del Estado de Derecho son división de poderes, imperio de la ley, seguridad jurídica, responsabilidad del Estado y los funcionarios, monopolio de fuerza. ¿Cuál es el Estado de Paraguay? Se constituye en Estado social de derecho unitario, indivisible y descentralizado, en la forma que establecen esta Constitución y las leyes. La República de Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. ¿Cómo se maneja el Estado paraguayo? La República de Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista. Y para finalizar, terminamos con esta frase. El estado ideal no es aquel en que cada uno tiene acceso a la misma cantidad de riqueza, sino en proporción a su contribución a la riqueza general. Muchas gracias.